Nuestra invitada de hoy nació un 5 de julio, fecha patriótica que marcó su interés por la historia, un área del conocimiento donde tiene estudios universitarios de tercer y cuarto nivel. Es trabajadora jubilada de la Biblioteca Nacional, institución donde tuvo un encuentro fortuito con las obras completas de José Gregorio Hernández y se convirtió ella en una gran conocedora del hombre que se metió en el corazón del pueblo venezolano como el médico de los pobres y ahora entre los altares de la Iglesia Católica. Iliana Isabel Morante Osío, bienvenida. Gracias, Ernesto, por la invitación aquí con Ernesto Villegas. Le pido, por favor, retírese el tapaboca que a esta distancia y con las ventanas abiertas, el ambiente que tenemos es permisible. Bueno, hoy vamos a hablar del José Gregorio Hernández, hombre, aunque nuestra invitada es católica, pero ha tenido mayor difusión su faceta religiosa que la faceta humana de este gran venezolano, que además ha entrado en los altares de la Iglesia Católica. Una persona que domina de arriba a abajo y de un lado al otro ese ser humano que es José Gregorio, la tenemos aquí enfrente. Es investigadora de la Biblioteca Nacional, licenciada en Historia de la Universidad Central de Venezuela con estudios de posgrado, y tuve el placer de asistir a una conferencia con motivo de los 100 años de la partida física de José Gregorio Hernández allí en la biblioteca y quedé verdaderamente fascinado con el dominio que nuestra invitada demuestra de este personaje. Así que hoy lo dedicaremos a José Gregorio Hernández a través de nuestra invitada de hoy, Iliana Isabel Morante Osío. Sin embargo, se nos atravesó en el camino un hecho dolorosísimo que nos tiene acongojados. Es la partida física de nuestro hermano Aristóbulo Istúriz Almeida y por él queremos ofrecer a nuestras usuarias y usuarios nuestro muy sencillo homenaje. Veamos a Aristóbulo en una entrevista que nos concediera en el año 2016. Adelante. Venezuela, Venezuela, tierra bonita donde siempre sale el sol. Venezuela, Venezuela, amarillo, azul y rojo, los colores de mi bandera. Usted obtuvo su título de maestro de educación primaria en 1965. Exactamente. Desde entonces ha sido dirigente del gremio magisterial, concejal, diputado, alcalde, constituyente, ministro de Educación, gobernador del estado de Anzoátegui y ahora vicepresidente ejecutivo. La política... Además de constituyente. Además de constituyente, está mencionado acá. ¿La política fue lo que lo motivó a la docencia o la docencia a la política? Mira, yo creo que ambas cosas, ¿no? Ambas cosas porque yo admiraba mucho al maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Soy de una familia de educadores, Ernesto. Mis padres educadores, mi madre educadora, luchadora, siempre seguidora del maestro Prieto, y desde pequeño me acostumbré a ver en mi casa esa lucha, ¿no? De los educadores incorporados a la política. Y bueno, eso me motivó. Desde los primeros años en que entré al liceo, centro de estudiantes, de ahí para acá, bueno, pare usted de contar. Que viva Simón Bolívar, que nos dio la libertad. Que viva Simón Bolívar, que nos dio la libertad. Viva Zamora y el negro primero. Que viva. ¿Y la educación puede ser apolítica? Mira, yo siempre digo que la educación no puede ser, el educador no puede ser apolítico. El maestro Prieto tenía un libro que llaman El maestro eunuco político, porque el maestro tiene que ser político. El maestro tiene que ser político, el maestro tiene que asumir lo público, que es asumir la política, la polis, lo que es de todo. Un maestro no puede ser apolítico. Lo que no puede es hacer proselitismo político en el aula, que son dos cosas totalmente distintas. Podemos caminar sin arrastrar las cadenas. El golpe parlamentario en Paraguay contó con la participación activa de Federico Franco, quien era el vicepresidente de Fernando Lugo. Ahora mismo en Brasil, el vicepresidente Michel Temer está abiertamente envuelto en la trama para destituir a la presidenta Dilma. De hecho, está formando gabinete. ¿Qué le dice usted a quienes puedan imaginar que Aristóbulo Istúriz pueda jugar un papel semejante aquí en Venezuela al de Federico Franco y Michel Temer? Bueno, yo creo que yo tengo autoridad moral porque tengo una práctica de lealtad
¿verdad? Tú puedes verla, 4 de febrero, tú puedes verlo en toda esa historia, pues 27 de febrero, tú puedes verlo el 11 de abril, es decir, o sea, no es un problema de deseo, ¿no? Es un problema de una vida, ¿no? De lealtad. Y soy leal al presidente Chávez y leal al presidente Maduro. Puedes estar seguro, hermano. A mí me vas a ver en primera fila defendiendo esta revolución en sus momentos más difíciles. Siempre me vas a ver ahí. Honor y gloria a Aristóbulo Istúriz, a quien estamos obligados a recordar siempre con alegría. Él lo haría en el caso de cualquiera de nosotros, así que reivindiquemos la esencia de su personalidad, alegre, optimista, luchadora, incansable, comprometida hasta los tuétanos con lo afirmativo venezolano y la revolución por la cual luchó toda la vida. Aristóbulo, entonces, danos permiso para continuar con el tema que teníamos preparado para este día. Se trata de José Gregorio Hernández, el hombre. Nuestra invitada de hoy, Ileana Isabel Morante Osío, es católica, pero se ha dedicado a investigar durante algunos años la faceta humana de este ahora beato de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Le doy la bienvenida, Ileana Isabel, y quiero preguntarle por qué ese interés suyo en José Gregorio. Bueno, mi acercamiento con José Gregorio fue bien particular, ¿no? Fue prácticamente con gajes de mi trabajo en la Biblioteca Nacional. Independientemente que soy practicante católica, apostólica y romana, nunca he tenido esa cuestión de pedirle a los santos, a veces uno tiene un santo para cada necesidad, ¿no? En una oportunidad, un usuario que tenía en préstamo especial las obras completas del doctor José Gregorio Hernández llegó a devolver las obras y la persona encargada de recibirlas no estaba. Y la persona tenía prisa por irse. Y yo le dije, no se preocupe, yo soy funcionaria de la biblioteca y yo le puedo recibir las obras y le doy la constancia que usted las está entregando. Pero cuando yo veo el título, Obras completas del doctor José Gregorio Hernández, pienso inmediatamente en qué momento escribió el doctor Hernández esto, si estaba haciendo milagros y era santo y estaba, no entiendo en qué momento. Dos libracos de los cuales usted trajo uno hoy. Sí, señor. ¿Puede mostrarlo, por favor? Este es uno de ellos, de las obras completas. Esta es una compilación hecha por el doctor Fermín Vélez Boza, donde están contenidas desde las recetas médicas en sus clases en la universidad, las principales facetas, están las fotografías, documentos facilitados por sus alumnos que tomaban sus apuntes, entre ellos los apuntes del doctor Pepe Izquierdo. Y entonces, bueno, yo resuelvo pedir en préstamo estos libros y que queden en mi oficina y analizar cuál era el contenido. Y me encuentro con un descubrimiento de un hombre extraordinariamente excepcional, un hombre, ¿cómo describirlo en una palabra? Imposible, porque era científico, un médico dedicado a la investigación que marca el inicio de la modernización de la medicina en Venezuela. Nosotros tuvimos el protomedicato en la colonia, luego vinieron las reformas de la Universidad Republicana con el doctor José María Vargas en 1827, pero es con el doctor José María Vargas cuando se inicia la modernización de la medicina, de los estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Él nace en Isnotú, su familia, su padre, que era comerciante, en una época bien revuelta, que ellos vivían en los llanos de Barinas, y era teatro de la Guerra Federal, la Guerra Larga, la Guerra de los 5 años. El padre se ve obligado a irse hacia una región más segura, como eran las montañas de los Andes venezolanos,
Y cuando se va, esto es en el año 1862, él se va a despedir de su novia, que era María Josefa Cisneros, y ella resuelve irse con él y se casan en una iglesia en el estado Trujillo, donde van a fundar su hogar. José Gregorio nace ya en una época donde se ha consolidado la paz, se ha firmado el Tratado de Coche, hay un 1864. 1864. Ya en 1863 se había firmado el Tratado de Coche que puso punto final formalmente a esa guerra larga. Tenemos un nuevo orden político, social y económico. Hay una división político-territorial en 20 estados. Las provincias se reducen a esos 20 estados. Vamos a tener una constitución diferente y hay una relativa calma en el país. Y en ese momento transcurre la infancia y la adolescencia de José Gregorio en un hogar muy cristiano, donde estuvo siempre muy pendiente de su educación cristiana, tanto sus padres como su tía, la hermana de su papá, quien estuvo siempre al lado de él inculcándole las virtudes cristianas. José Gregorio es un alumno excelente y a los 14 años, por recomendación de sus maestros, él viene a estudiar en Caracas a la escuela de Guillermo Tell Villegas. El Colegio Villegas. El Colegio Villegas. Y entonces allí se destaca como... En la avenida Urdaneta. En la avenida Urdaneta, quedaba por allí. Lo que actualmente es el Archivo Histórico de Miraflores. Una edificación... No, porque lo que es hoy la sede del Archivo Histórico de Miraflores es un edificio que fue construido por concurso a comienzos del siglo XX por un homenaje al 19 de abril de 1810, se llamó un concurso que lo ganó el arquitecto Chatén y se construye con las características propias de las mejores edificaciones para conservar archivos. Ok, pero el Colegio Villegas, donde estudia José Gregorio, ¿dónde quedaba? Yo creo que quedaba por allí, pero no tiene la ubicación no exacta. era en esa sede porque esa sede es nueva, es posterior, ok. es de 1900. Uno ve la fotografía y le da el aire de esa cuadra Sí. de carmelitas. Porque los arquitectos de la época cuidaron que no hubiera un estacato, una ruptura, y conservaban la misma arquitectura de las construcciones Fíjese, que están ahí. Iliana, es interesante la figura de José Gregorio, entre otras cosas, entre muchas otras, porque él de alguna manera crece, se abre al mundo en un momento en que el positivismo estaba influyendo de manera decisiva en el mundo y particularmente aquí en Venezuela. Y había algunos lo llaman una moda cientificista, ¿cierto? Y él encarna esa inquietud por plantearse las preguntas de la ciencia, tanto que se hace médico y fundador de la bacteriología en Venezuela, trae el primer microscopio al país, o sea, un hombre de la ciencia, pero al mismo tiempo aferrado a sus creencias religiosas. Tanto que hay una polémica entre Rasetti y José Gregorio Hernández entre el evolucionismo y el creacionismo. ¿Cómo José Gregorio puede llevar en sí esas dos facetas? Bueno, José Gregorio lo explicaba de la siguiente manera. Él decía que independientemente que la ciencia no se podía cerrar a las nuevas tendencias ni al positivismo, él sí pensaba que esa evolución de todos los seres vivos eran originadas por la creación. Y él decía, por ejemplo, cuando se forma un embrión por la unión de un óvulo y un espermatozoide, Dios da el alma a ese ser. Y esas polémicas con el doctor Rasetti, quien era muy amigo del doctor Hernández, están recogidas en muchos documentos, sobre todo cuando él viene que se quiere, él hizo varios intentos por ingresar a la vida monástica, religiosa. Fray Marcelo se llegó a llamar en Roma. Fray Marcelo, cuando él estuvo en la Cartuja, o sea, la Cartuja es en Italia. Es en Italia. Él fue 2 veces a Italia tratando de hacerse cura, ¿no? Una en la Cartuja y la segunda en 1913 en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, que tienen diferentes orientaciones, ¿no? Pero yo creo que nos saltamos un poco, ¿verdad? Nos saltamos. Vamos a volver sobre ese José Gregorio, pero
Él, cuando viene a Caracas a los 13, 14 años, estudia en ese colegio, ¿verdad? Ujú. Luego ya estudia medicina en la Universidad Central de Venezuela. Ernesto, hay algo muy importante también. Cuando él estudiaba en ese colegio, como se destaca como un alumno brillante, él se ayudaba para pagar sus gastos de estudiante dando clases de aritmética. Y él aprende, se mete a trabajar en una sastrería y aprende la profesión de sastre. Él se confeccionaba su propia ropa y de hecho parece que era muy bueno en la cuestión de la sastrería, ¿no? Y de Al allí mismo tiempo dicen que era el primero en todas las materias era el de primero en su todas las, bachillerato, ¿no? sí, sobresaliente. Tenía, y así fue también en la universidad, cuando dicen que cuando él le tocó presentar su examen para doctor en medicina, era prácticamente un orador ante la cantidad de profesores, entre ellos el rector, que José Gregorio hablando sobre la cantidad de temas que le ponían y prácticamente se convirtió en un monólogo ante los profesores que lo oyeron en, bueno, sobresaliente. Y era un Dicen, hombre bajito, ¿no? era un hombre aparentemente sí, 1,60. de unos 60, más o menos unos 60, sí. Era un Ok. hombre. José Gregorio se va por la medicina, ¿verdad? ¿Cómo es esa etapa de su vida? En ¿Por qué es- se va a estudiar medicina y no se va directo a un seminario, por ejemplo, aquí? Él se va a estudiar medicina por esa vocación que él tenía a través de la ciencia médica de ayudar al prójimo con sus dolores, con sus enfermedades. Siempre tuvo como una vocación de servicio, que es una de las virtudes heroicas que le reconocen en el Vaticano la Congregación de las Causas de los Santos, la comisión que estudia el reconocimiento de esas llamadas virtudes heroicas de los fieles una vez fallecidos cuando se introduce una causa solicitando su canonización para llegar pues a la fase de santo. Incluso cuando él se gradúa de médico, él quiere ejercer en su natal Isnotú y él se va para Isnotú. Era una época que había fiebres tifoideas, que había muchas enfermedades endémicas y él hacía sus recorridos Es allí donde hace, digamos, de médico de los pobres, que va sí, recorriendo las montañas, sí, buscando a los él más va humildes. recorriendo y entonces un profesor, Calixto González, quien veía en José Gregorio un ser excepcional para la medicina por su ojo clínico, por sus criterios, por sus notas, por su desempeño como estudiante, lo manda a llamar y se lo recomienda al doctor Juan Pablo Rojas Paul, porque Juan Pablo Que fue Rojas, presidente de la República. presidente de la República, doctor Juan Pablo Rojas Paul, quien quiere modernizar la medicina y quieren crear unas nuevas facultades en la universidad, a la par de las mejores, principalmente de la escuela francesa, que era el modelo a seguir, de histología, patología, bacteriología, anatomía patológica, pero necesitan el profesor indicado para esas cátedras. Y es cuando Calixto González sugiere el nombre de su alumno José Gregorio Hernández. Entonces Juan Pablo Rojas Paul lo beca, lo mandan para la Universidad de París, donde las recomendaciones de sus profesores, entre ellos Isidore Strauss, Matías Duval, certifican que el estudiante que llegó de Caracas ha dado la talla, que es un alumno excelente, que ha aprendido todo lo que le han enseñado allí, que bueno, las mejores calificaciones. ¿Y él habrá aprendido el francés en el colegio o allá en Francia? Él era políglota, él ya era estudioso de los idiomas acá, que era un hombre polifacético, él hablaba 6 idiomas. Ajá, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, latín y tocaba piano. Tocaba piano y también le metía el violín un poquito. Y al pie también, porque hay anécdotas en Trujillo donde hay algunas muchachas que se ilusionaron porque él iba y las sacaba a bailar y quedaron con los corazones rotos, ¿no? Sí, yo pienso que incluso él tenía una novia, no recuerdo el nombre, dicen algunos de sus biógrafos, pero él hizo los votos que hacen los franciscanos, porque él se mete en la orden seglar de San Francisco de Asís, de los padres mercedarios, y hace los votos de pobreza, de humildad, y antes de ir a la Cartuja. Y castidad también. ¿Ah? Castidad también lo Yo incluye. creo que esos son todos los votos de los mercedarios, están incluidos todos esos, ¿no?
Y él, por ejemplo, en la mañana cuando él se levantaba, a las 6 de la mañana, él se iba a la iglesia cercana, a la iglesia de la Merced, y rezaba sus oraciones del día. Perdón, ¿eso es dónde? Eso es en La Pastora, O sea, aquí en Caracas, en aquí la en iglesia de las Caracas. Mercedes. Sí, y es lo que tengo entendido, que él antes de empezar sus actividades, él se encomendaba, pues hacía sus votos, ¿no? Él era un hombre muy particular. Él tenía, según relatan sus familiares, sus hermanas, sobre todo su sobrino Ernesto, que era uno de sus biógrafos más importantes, que él tenía en la salita anterior al cuarto donde él ocultaba y revisaba a los pacientes lo que él llamaba el cepillo de los pobres. Ese cepillo de los pobres era una bandejita donde el paciente, una vez atendido, depositaba su pago. Él no le cobraba. La persona pagaba de acuerdo a sus posibilidades. Y si no tenía posibilidades de cómo pagar ni cómo comprar el medicamento, tomaba de ese cepillo lo necesario para comprar sus medicamentos. Entonces, para José Gregorio, eso era muy importante porque la persona pagaba sin que nadie lo viera y tomaba lo que necesitaba sin que nadie lo viera. Y la persona estaba en libertad, de acuerdo con su conciencia, de depositar su pago o retirar lo que necesitaba para sus medicamentos. Yo le voy a pedir disculpas a ustedes y a quienes nos escuchan por el para atrás y para adelante, como se dice coloquialmente. Porque es que me ha hecho usted recordar, con ese dilema ético que supone esa práctica, ¿no?, que José Gregorio también tiene una vertiente no científica ni religiosa, que es la filosófica. Tiene un libro llamado Elementos de Filosofía y él mismo era bachiller en filosofía, egresó como tal del colegio, ¿no? Sí, señor. Entonces, los asuntos de la filosofía él también él hace muchas lo inquietaban, y tiene una filosofía personal también, ¿no? Que él dice, Sí. mi filosofía. Claro, y en esos elementos de filosofía él habla mucho de la moral cristiana, y incluso él era un hombre muy inclinado a las bellas artes en líneas generales, no solamente por la música, sino que también él escribía en el Cojo Ilustrado y se publicaban sus ensayos también en el Universal por entregas, en el periódico El Universal. Y él tiene varios ensayos, incluso hay uno inconcluso que era... Él había hecho un estudio de las verdaderas causas de la muerte de Santa Teresa de Jesús, la santa española, con motivo de los 300 años que se celebraron del fallecimiento de Santa Teresa. Y él determinó que, de acuerdo con lo que ella, las causas de su enfermedad, tenía reumatismo. Hizo otro ensayo que se llamaba Los Maitines, que era un poco recordando. Los maitines son las oraciones que se realizan entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana en estos monasterios que son de clausura. Y es un poco recordando su época de la Cartuja, cuando estuvo en la Orden de San Bruno. Y tiene también un homenaje a su profesor Nicanor, no recuerdo ahorita el apellido, y tiene también En un vagón, donde da una enseñanza moral a través de lo que él relata en ese ensayo, una conversación que tiene con unos pasajeros en un tren. Todos esos publicados en el Cojo Ilustrado y en el Universal. Escribió José Gregorio, preocupado por el tema, por las artes, ¿no? Sí. Dice, poesía, eres de todas las bellas artes la más excelsa, eres el arte divino. Así es. Bueno, por cierto que esa concepción de las bellas artes corresponde a su tiempo, ¿no? Que así me genera debate hoy día, ¿no? Sí. Lo de las bellas, si son artes, hay artes bellas y no bellas, o todas las artes son artes. Pero bueno, no nos desviemos. Fíjese, él escribe elementos de filosofía, ¿verdad? Sí, cómo no. Y escribe un tratado de bacteriología. Así es. Y él él pinta 2 cuadros también, porque a él le gustaba la pintura. Él se expresaba a través del pincel y allí expresaba en cierta forma sus inquietudes religiosas, y pinta un cuadro del Corazón de Jesús y otro cuadro del Dulce Corazón de María. Esos cuadros él se los dona a Dolores Briceño de Hernández, su cuñada,
Y creo saber que están en el Palacio Arzobispal porque la familia se los donó a la iglesia en su momento, ¿no? O sea, era un hombre muy polifacético, digo Bellas Artes en conjunto porque era la pintura, la música, el baile, la escritura, literato. Todas esas virtudes acompañadas por una muy mala suerte. No había carros en Caracas, uno solo, y vino a fallecer por un incidente del cual todavía se discute. Yo quisiera que al regreso de la pausa, nuestra invitada Iliana Morante nos cuente por qué murió José Gregorio Hernández de esa manera. Ya venimos. Iliana Isabel Morante Osío, ¿cómo es eso que José Gregorio Hernández muere en un accidente de tránsito en una Caracas donde prácticamente no había carro? Dicen que era el único carro de la ciudad, pero tampoco creo que haya sido tan exagerada esa mala suerte, ¿eh? Claro, Ernesto, un poquitín exagerada porque no era el único carro. El carro que lo atropelló era un Ford, un Hudson, Essex, y el chofer que lo conducía, el señor Fernando Bustamante, acababa de sacar hacían pocas semanas su licencia de conductor. Su licencia de conductor era la número 444 y a muchas personas que dicen que había un solo carro en Caracas cuando eso, y le digo, mira, si el primer carro se lo trajeron a doña Zoila a comienzos de siglo, especialmente para ella, ya aquí habían, claro, el problema era que no habían vías de comunicación ni carreteras para rodar tantos carros, pero sí había cierto número de vehículos y fue como una mala suerte. El doctor Hernández ese día tenía una reunión familiar. Relata a su sobrino que él había almorzado muy bien y había cometido una prodigalidad porque su cuñada le había mandado una jarra de carato de guanábana, que a él le gustaba muchísimo, y se había tomado 2 vasos. Y él salió porque había una señora mayor enferma que necesitaba de su atención y salió a visitarla. Y entonces la mala suerte que ese carro estaba transitando y tapó la visibilidad y al mismo tiempo por la esquina de Amadores en La Pastora venía el tranvía. El doctor Hernández, tal vez saliendo de la botica, como llamaban entonces a la farmacia, salió muy apresurado, el carro lo tropezó y él dio un traspié y pegó la cabeza del brocal de la acera de enfrente. El mismo chofer, quien era amigo personal de José Gregorio, lo recoge, lo lleva al Hospital Vargas, llaman incluso al doctor Racetti y a otros médicos que lo vayan a atender, pero en realidad no hubo nada que hacer, fue un producto de la mala suerte en realidad. Y el doctor Hernández era de esos médicos que visitaban sobre todo a estas personas más necesitadas porque no podían desplazarse, porque no tenían dinero para comprar las medicinas. Y bueno, cumpliendo esa labor, ese apostolado, encontró la muerte, ¿no? Ese fue un día de mucha coincidencia para él, porque casualmente ese día él cumplía 31 años de haberse graduado de doctor en medicina en la Universidad Central de Venezuela, tal día como ese 29 de octubre de 1919. Era el día también, un día que antes se celebraba con mucho fasto en la Iglesia Católica, que era de los apóstoles Pedro y Pablo. Y también él estaba muy contento porque estaba circulando la firma del Tratado de Paz de la Guerra que se había firmado el día anterior en Versalles. Y entonces, bueno, La Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Y entonces él estaba muy contento. De hecho, cuando él estuvo en Nueva York, él le escribe una carta a su amigo, el doctor Santos Dominici, donde le dice, porque él trató de tomar estudios también en Estados Unidos, pero eran muy costosos y no pudo. Pero él le comenta en esa carta... Estudió en Alemania también, ¿no? También. Y él le comenta que tuvo la suerte de ver la declaración de guerra para Alemania del presidente Wilson y que también estando en Inglaterra, la declaración de guerra que le hace Inglaterra también a Alemania y dice,
estos alemanes no se van a salir con la suya, ellos piensan que pueden acabar con Francia, pero no va a ser así. Entonces él muestra allí en cierta forma una inclinación y que también era una persona que se ocupaba de los sucesos y las cosas de su época. Tanto así que con el bloqueo naval contra Venezuela por parte de las potencias europeas, él se alista en la milicia, ¿no? Correcto. Bajo el gobierno de Cipriano Castro. Correcto. Sí, a comienzos del siglo, a finales del siglo XIX y XX, José Gregorio le toca vivir momentos de que hay un poco de inestabilidad en el país a consecuencia de 3 revoluciones. Tenemos la revolución legalista, tenemos la invasión de los 60 con Cipriano Castro, que llegan los andinos al poder con nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. Y tenemos también el golpe que le trata de dar Manuel Antonio Matos con la Libertadora al gobierno, y a José Gregorio le toca vivir ese bloqueo que hacen las potencias extranjeras a nuestro país, y es uno de los primeros en alistarse para la defensa de la patria en esos momentos que sufrimos, pues, la planta insolente del enemigo. Así se llama la película de Román Chalbaud, donde se recrea ese episodio. Vamos a tomarnos la licencia de ver a José Gregorio Hernández cuando se alista en la milicia. Muchas gracias, muchas gracias. Me llamo José Gregorio Hernández y soy médico. Soy hombre de paz, pero vengo a alistarme para defender a mi patria. Bueno, y ese era José Gregorio, un hombre con pasión patria, inquietudes filosóficas, inquietudes religiosas, inquietudes científicas, un hombre verdaderamente polifacético. De allí que no sea, digamos, una personalidad frente a la cual se podía estar, digamos, imparcialmente ubicado. Era un hombre que no se le podía ignorar en su tiempo, ¿no? No solo por una de sus facetas, sino por todas, por la integralidad. Quizá eso explique, usted me corrige, el por qué cuando muere José Gregorio Hernández se produce una muchedumbre que lo acompaña en sus exequias gigantescas, como no las ha habido quizá hasta el fallecimiento del comandante Chávez. Usted me corrige. Y gritaban, coreaban los venezolanos, el pueblo humilde, José Gregorio es nuestro. ¿Es así o no? Y ha muerto un santo. Ha muerto un santo. Sí, de hecho, quisiera Decían hacer... así, José Gregorio es nuestro, ha muerto un santo. Y de hecho, si uno revisa la prensa de la época, inicialmente José Gregorio va a ser velado en la casa de sus hermanos de Tienda Honda, Puente Trinidad, pero se hizo pequeña el espacio para la avalancha de personas que acuden a rendirle tributo. Y se solicita, la Universidad Central de Venezuela la había cerrado el presidente Gómez en el 1 de octubre del año 1912 para sofocar un poco la disidencia de los estudiantes. Y sin embargo, el ministro de Instrucción Pública le solicita a Victorino Márquez Bustillos que se abra el paraninfo de la universidad para llevar allí al doctor Hernández a rendirle los honores. De la casa de sus familiares, de Tienda Honda, Puente Trinidad, él sale en hombros de sus estudiantes para el Paraninfo. Y hay algo muy curioso, del Paraninfo, él sale para la catedral y de allí al Cementerio General del Sur. Pero el pueblo, la multitud, la avalancha de gente que había, no permitió que lo llevaran en ninguna carroza fúnebre ni en ningún vehículo. Él es llevado desde allí, de la universidad hasta el Cementerio General del Sur en hombros de sus fieles, de sus creyentes, que como bien decías tú, Ernesto, decían, José Gregorio es nuestro, ha muerto un santo. Y desde el mismo momento de su muerte, en el imaginario de los venezolanos, hay un santo. ¿Qué pasa? El derecho canónico se ha quedado a la saga de procesar esa santificación. A veces uno piensa que tal vez por el sincretismo religioso que utilizan a José Gregorio como un ser de luz en altares de María Leonza y esas cosas, a lo mejor puede que hayan influido.
pero en realidad José Gregorio fue aclamado como santo y en el imaginario de los venezolanos desde ese momento hasta la fecha, José Gregorio es un santo de Venezuela y de América Latina, porque también se le rinde tributo en Ecuador, en Colombia, en otros países, donde también lo tienen como un santo, ¿no? Y Usted me dice si esto que le voy a decir es una especulación sin base alguna o si hay algún asidero que pueda sostenerla. Hay quienes al explicar que frente a un fenómeno de masas tan impresionante como este, la Iglesia Católica no haya más bien apresurado su santificación, su beatificación, y algunos atribuyen en los corrillos a que eso haya podido tener una incidencia, que el pueblo ha utilizado mucho antes que la Iglesia su imagen para venerarlo desde distintos credos incluso, ¿no? Desde distintas creencias. Pero también que existía la remota posibilidad de que él hubiera podido más bien haberse quitado la vida. no, aunque él supuestamente, bueno, él lo dice, que él ofrecía su vida gustoso si podía terminar con los horrores de la guerra. Y muchos biógrafos dicen que es muy significativa su muerte justamente cuando está circulando el firmado la firma del Tratado de Paz de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Pero José Gregorio era un hombre de grandes convicciones católicas y bueno, no lo pienso. Él era un hombre en realidad, hay muchas anécdotas de José Gregorio. Por ejemplo, el doctor... Entonces, ¿usted descarta eso de que se haya Yo intentado quitar lo la vida? descarto por... El episodio del carro fue suficientemente investigado, el vehículo. Sí, porque el chofer, Fernando Bustamante, fue acusado de homicidio culposo. Y hubo un juicio, obviamente. Él fue detenido. Y la familia posteriormente lo absolvió de culpa y él asumió su defensa a la final, el doctor Pedro Manuel Arcaya, quien era senador para ese momento, senador de la República, y solicitó una excepción para encargarse de evacuar a los testigos del caso que se contradijeron y bueno, salió absuelto, libre de toda culpa, ¿no? De Fernando Bustamante. Fíjense que una pregunta que también uno se hace desde el punto de vista humano, del José Gregorio hombre, no tuvo pareja, no le preocupó tener descendencia, desobedeció el mandato de crecer y multiplicados, en su caso personal. Bueno, yo pienso que al haber prestado los votos de obediencia, de castidad, de pobreza, de humildad, era en medio de todo lo que lo privó de fundar un hogar y tener descendencia. José Gregorio, hay muchas anécdotas de él, de cómo él se volcó en los sobrinos. De hecho, cuando él pide la jubilación en la UCB en 1906, él solicita que el Tratado de Elementos de Bacteriología sea considerado en el tiempo que le correspondía a él para ser jubilado, que todavía le faltaba un poco, para gozar de los beneficios de una pensión de jubilación como profesor titular. Y él dice, yo voy a entregar este tratado, que son los elementos de bacteriología, y espero que ustedes me lo tomen en cuenta por el tiempo que me falta. Y él dedica la pensión de jubilación para la educación y la formación de sus sobrinos. Es más, él se desprende de todos sus bienes terrenales. Él tenía una casita en Platanal, de Ánimas a Platanal, tenía varias cosas, y en una cajita de metal, de esas cajitas que a lo mejor uno ha visto mucho en los escaparates de las abuelitas, en las casas de antes, él metió allí todos los papeles de propiedad 9 meses, porque era tan... Él estaba poniendo punto final a una vida en Venezuela. A una vida. Como Total. médico, y Sí. se iba a convertir en un sacerdote. En un sacerdote. ¿Y qué fue lo que no le cuadró allí en la Cartuja, en la Orden de San Bruno? En la Orden de San Bruno fue que... ¿Qué no le funcionó a Fray Marcelo? Lo que no le funcionó a Fray Marcelo fue su temperamento tropical, que no resistió en los cambios climáticos, la temperatura, y se enfermó. Y tenía en riesgo su vida porque es una orden muy austera, y el superior de la orden le dijo que no podía continuar. Por eso duró 9 meses y lo mandan acá a Venezuela. Eso fue en 1909. En 1909. Ok, pero después, en 1914,
vuelve a Roma y sí ingresa en un seminario, ¿no? Él se va al Colegio Pío Latinoamericano, que es ubicado en Roma. Y Vuelve a dejar todo cerrado vuelve aquí. a dejar todo y se va en compañía de su hermana Isolina. Ese Colegio Pío Latinoamericano forma, en cierta forma, como una especie de misioneros, y el latinoamericano era para que expandieran o divulgaran la doctrina católica y cristiana en su ámbito donde les tocara pues desenvolverse. Allí, lamentablemente, él le da una pleuresía y se le descubre el bacilo de Koch, Que es tuberculosis. tuberculosis. Y él se ve obligado también a salir del Colegio Pío Latinoamericano en Roma e ir a París para recibir tratamiento. Pero es impresionante lo detallista que era el doctor Hernández. Mientras él estuvo en Roma, él hizo compras para sus familiares aquí, ¿no? Y entonces describen cómo les compra unos cortes de tela para que se hicieran un traje las hermanas, los hermanos, les dice con quién se los van a hacer, les manda el importe de los cortes y dibuja el modelo que está de moda ya en Europa, para que no vayan a vestir de una manera anticuada. O sea que se preocupaba hasta de los detalles. Bueno, dicen que era un esteta, ¿no? Sí, señor. Sí, muy preocupado por toda la belleza. Era un hombre de verdad polifacético, un hombre increíble y de verdad un venezolano, un modelo de venezolano a seguir en todos los aspectos. Bueno, en 23 años como profesor, dio 32 cursos a 694 estudiantes, dicen las estadísticas, ¿no? ¿Quiénes fueron los discípulos de José Gregorio Hernández? Después, digamos, destacaron en la ciencia, en la medicina. Estuvo Frank Condellán, estuvo el doctor Domingo Luciani, estuvo el doctor Martín Vegas, que por cierto hay una anécdota con el doctor Martín Vegas, que el doctor Martín Vegas se enfermó y él y que se despierta a las 9 de la noche y ve a su profesor, el doctor José Gregorio Hernández, al lado de su cama, tomándole la temperatura y auscultándolo. Y él dice, si mi profesor está aquí, él pensó que yo me estoy muriendo. En realidad el doctor Vegas tenía tifoidea. Y el doctor José Gregorio Hernández amaneció en la casa del doctor Martín Vega, contado por él mismo, hasta la madrugada que superó el incidente y le puso tratamiento, ¿no? También fue uno de sus alumnos el sabio doctor Rangel, Rafael Rangel, y bueno, otros que escapan a mi memoria, ¿no? ¿Y cómo se hizo popular José Gregorio Hernández si en ese tiempo no había internet? La circulación de los periódicos, me imagino que era restringida a las capitales o a la propia Caracas, ¿no? ¿Cómo fue que ese mito fue, digamos, extendiéndose? Bueno, tanto? yo diría que era La radio fue un factor de ahí. Yo diría más que nada que era su ojo clínico en los diagnósticos, sus diagnósticos certeros, bueno, se correrían la voz, las familias, mira, este es sabio, este sabe, este me curó al familiar. En una época, en realidad, bueno, estaban los medios de comunicación, estaba el Universal, ya estaba, y me imagino que se correrían la voz. Caracas era muy pequeña, no se había extendido, todo el mundo se conocía. Mire, cuéntanos rápidamente sobre la polémica con Luis Rasetti. ¿Cómo surgió eso? ¿Por qué se pusieron a discutir? Bueno, ellos también, ambos. la discusión se presenta cuando José Gregorio en 1909, recién llegado de la Farneta de allá de Italia, él se mete en el Colegio Seminario Santa Rosa de Lima para profesar aquí en su país, en su clima, en su ambiente. Entonces, el doctor Rasetti dice que independientemente que ellos tienen diferencias ideológicas en cuanto a él es evolucionista y el doctor Hernández es creacionista, pero él considera que el doctor Hernández debe estar al frente de sus estudiantes en la central porque tiene mucho que aportar, mucho que enseñar y mucho que no lo ve pues en un convento. Y entonces Monseñor Juan Bautista Castro se ve obligado, porque es una polémica que hasta hay escritos en la prensa de la polémica, habla con el doctor Hernández y le dice, mire, usted hace más en la universidad enseñando su ciencia médica, atendiendo a sus enfermos, que metido en un convento. Y el doctor Hernández, más que nada por obediencia
accede a salirse del seminario Santa Rosa de Lima ¿Por obediencia a quién? a Monseñor Juan Bautista Castro. Él le dijo así que... Sí, él le dijo, mire, usted hace más en la universidad, Ok, enseña. pero digamos, bastó la palabra Sí, de Monseñor para sí, que él fue el que lo abandonara otra vez, por 3 veces abandona Sí, señor. los hábitos. Sí, ¿Ah? señor. Y Fray Marcelo, que era un hombre muy humilde, se dedica a aprender el oficio de la carpintería. También se dedicó a trabajar ¿A dónde? en una carpintería Pero, cercana. ¿aquí en Venezuela? Aquí en Venezuela. Él era como para hacer votos, como para llevar austeridad y colaborar. Era un hombre muy, muy completo, en realidad, ¿no? Y muy vertical. ¿Es verdad que Racetti en algún momento escribió algo así con José Gregorio en vida? ¿Ha muerto José Gregorio Hernández? Porque consideraba que el científico encerrado en un convento era una forma de muerte también. Sí, porque él decía que, de hecho, José Gregorio Hernández, conjuntamente con el doctor Rizque, el doctor Racetti, es uno de los miembros fundadores de la Academia Nacional de Medicina, donde ocupó el sillón número 28. Y en su momento, cuando él se retiró, él quiso renunciar como individuo de la academia y no le aceptaron la renuncia porque le dijeron que ese cargo era Vitalicio. vitalicio. Porque él se desprendía él no le daba valor a nada de lo material, él le daba valor era a lo del espíritu y predicaba con la palabra y con el ejemplo. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos va a contar de otro venezolano que también estuvo en la Cartuja, ¿cierto? Allí en Italia, y que tuvo una vida consagrada como la de José Gregorio Hernández y que eventualmente también podría ser santo, porque tiene una causa en el Vaticano. Vamos a la pausa y venimos enseguida con Ileana Morante. Ileana Isabel Morante Osío. ¿Por qué demoró tanto la beatificación de José Gregorio Hernández? En 2 palabras. Bueno, la causa que sigue el proceso de canonización está conforme, o sea, así como tenemos el derecho administrativo, los códigos, el derecho civil, el derecho penal, está el derecho canónico. El derecho canónico tiene ciertas normas litúrgicas que aplican tanto para la aplicación de los sacramentos como para elevar a un fiel después de su fallecimiento, a cualquier persona, a los altares. Y esa congregación de las causas de los santos, que es una comisión conformada por abogados, teólogos y expertos en derecho canónico, es lo que llaman el abogado del diablo. Siempre trata como de tumbar pues las cosas para asegurarse de que esa persona que se va a llevar a un altar y se le va a rendir tributo, sea una persona que verdaderamente lo merezca, pues que se le rece y que se le consagre una iglesia. Le pregunto porque después de la, digamos, postulación de José Gregorio, ha habido canonizaciones, ¿no? Sí, cómo no. De unas religiosas venezolanas. Pero José Gregorio también, como tuvo mala suerte con el carro, parece que te la tuvo también con la beatificación. Hasta ahora, bueno, gracias a Dios. Aparentemente. De hecho, cuando se planteó la posibilidad, porque iba a venir, estaba planteado que nos visitara hoy para la canonización de beatificación de José Gregorio, Monseñor Parolín, quien también había estado aquí en Venezuela como nuncio, él pidió como que se postergara el acto para él poder venir, porque por razones de la pandemia no podía viajar hacia Venezuela, ¿no? Y ciertamente uno se pregunta, ¿por qué tardaron tanto en esta causa de José Gregorio y se beatifican primero a la Madre María de San José, Candelaria de San José, a la Madre Rendiles, que son 3 beatas, que la Madre María de San José fue en el Vaticano y las otras 2 aquí en el Estadio Universitario, y que sus causas se solicitaron posterior a la de José Gregorio? Entonces uno ve que o faltó la voluntad o no lo impulsaron, porque
se solicita en 1949. Mire, y usted me comentaba de otro venezolano que estudió también, o que formó parte de la misma orden de San Bruno, ¿no? Sí, señor. Ahí en la Cartuja, en Italia. Sí. Y que también está postulado y no ha tenido tampoco suerte. Es el caso de Monseñor Salvador Montes de Oca. Es un obispo venezolano quien tuvo una participación muy activa cuando el gobierno de Gómez, con los estudiantes presos en el castillo de Puerto Cabello, ayudaba a los pobres, hizo un verdadero apostolado, pero por ciertas influencias que siempre han existido en todo momento y lugar, él sale de Venezuela casi que como en un exilio forzado. Y bueno, cuando regresa nuevamente, él renuncia a su obispado y decide tomar los hábitos en la Cartuja para ser monje de clausura. Y se va a la misma orden de San Bruno, donde había intentado ingresar José Gregorio Hernández. Pero ya era obispo. Era obispo, sí, él era sacerdote, pero la diferencia con esta orden de la Cartuja, que quedaba en la Cartuja de San Bruno, es que es una orden muy austera. El ayuno es sobrehumano, ahí se anda descalzo, o sea, se reza todo el tiempo. Es una orden dedicada solamente a la oración, a la contemplación y al ayuno. Y estando en la Cartuja, en la Farneta, cuando era la Segunda Guerra Mundial, en el año de 1944, llegan las tropas nazis. Salvador Montes de Oca había participado en proteger a unos partisanos que hacían resistencia y bueno, lo sacaron del convento junto a las personas que tenía allí y fue fusilado por los nazis. O sea, dio protección a los partisanos del convento. Sí, señor. Y los nazis fusilan a este venezolano. Sí, señor, lo fusilan. Entonces, afortunadamente, a los 2 meses se logran recuperar los restos de Salvador Montes de Oca, que fueron traídos a Venezuela y tengo entendido que están sepultados en la Catedral de Valencia. ¿Fueron los nazis o los fascistas italianos? Los nazis. Los nazis. Los nazis, dice las tropas nazis, es lo que yo he visto, ¿no? Lo que he leído. Y supuestamente, bueno, la causa de Monseñor Salvador Montes de Oca se introdujo en el 2015, que es como una fecha como muy tardía. Entonces mi pregunta es, ¿no ha habido dolientes, no ha habido quien impulse esta causa? Porque el Vaticano tiene 2 vías para la canonización. Una es la vía tradicional, la que tiene los 4 pasos de siervo de Dios, el venerable, el beato, y luego llega al santo, a la canonización definitiva. Pero hay otra vía expedita, que es el martirologio. Cuando una persona muere por razones de la fe y se considera un mártir de la iglesia, allí tú no le pides la iglesia, bueno, es lo que yo tenía entendido del derecho canónico, no se pedían demostraciones de milagro, porque ya estaba demostrado en ese martirio que había sufrido que era un santo, pues. Sí, digamos que el milagro es el propio martirio. Pues. Es el propio martirio, exacto. Y siempre me ha llamado la atención el caso de Salvador Montes de Oca. Bueno, debería ser el próximo. Decimos nosotros. Debería ser el próximo, o Medarda Piñero allá en Seboruco. A ver. Bueno, Medarda Piñero es como decir la Madre Teresa de Calcuta de Venezuela. Es una mujer muy humilde, ella nació en La Grita y se radica en Seboruco. Allí, en su humilde casa, ella le presta atención a los enfermos de peste negra, de fiebre tifoidea, a las mujeres embarazadas, a los niños. Y bueno, con escasos recursos ella consiguió que la ayudaran, pues, hacía colectas, y ella tiene causa abierta en el Vaticano y es sierva de Dios. Ya ella está en el paso de sierva de Dios. Bueno, nosotros somos siervos del tiempo, que ya se acabó. Así que le agradezco muchísimo. Ileana, dele un mensaje a nuestras usuarias y usuarios. Bueno, que celebremos todos con júbilo, con repique de campanas y toque de corneta. Por aquí, por esta cámara, mire. Esta fecha tan importante para nosotros los venezolanos, que ya el Vaticano está en el proceso, pues ya beatificó a nuestro santo, que siempre ha estado en nuestro imaginario, y a celebrar con mucha alegría la beatificación de nuestro José Gregorio Hernández.
Gracias, Giliana. Gracias a ti, Un Ernesto. saludo a los jubilados y trabajadores de la Biblioteca Nacional. Nuestro cariño, nuestro respeto por Con el mucho trabajo gusto. que han realizado, que realizan y que seguirán realizando. En medio de las más difíciles circunstancias, pero con el mayor empeño. Con mucho gusto, Ernesto. Gracias. Muchas gracias. Le a ti. pido, por favor, se retire, se coloque su tapaboca para yo quitarme el mío y dar una despedida como la que voy a hacer. Amigas y amigos, hemos llegado al final de este espacio. Le agradezco mucho a nuestra invitada y las invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Hasta la próxima.